Después de un rato el estruendo de los tambores fue apagándose poco a poco, hasta que todo quedó en silencio. Alicia levantó la cabeza algo alarmada. No se veía a nadie por ninguna parte. Por un momento pensó que había estado soñando, con el león y con el unicornio y con aquellos extraños mensajeros anglosajones. Pero allí seguía, a sus pies, la gran fuente sobre la que había intentado cortar el pastel. Entonces no estaba soñando, se dijo, a menos que todos formáramos parte del mismo sueño. Y si es así, ojalá sea el mío y no el del Rey Rojo. Esto último lo dijo con cierta indignación. No me gusta nada pertenecer al sueño de otra persona. Casi me dan ganas de ir a despertarlo y ver qué ocurre. En ese momento, sus reflexiones se vieron interrumpidas por unos gritos estrepitosos. ¡Hola, hola! ¡Jaque! La voz pertenecía a un caballero cubierto por una armadura de acero púrpura que venía galopando hacia ella mientras blandía una enorme maza. Al llegar junto a Alicia, el caballo se detuvo tan bruscamente que el caballero salió despedido y cayó pesadamente al suelo. Alicia se sobresaltó, pero enseguida se preocupó más por él que por sí misma. Lo observó con atención mientras volvía a montar trabajosamente. En cuanto logró acomodarse en la silla, volvió a gritar. ¡Eres mi Pero una segunda voz lo interrumpió. ¡Hola, hola! ¡Jaque! Alicia se volvió sorprendida para ver al nuevo adversario. Esta vez era el Caballero Blanco. Cabalgó hasta donde estaba Alicia, y al detenerse, su montura se desplomó a tierra tan pesadamente como antes lo hubiera hecho el Caballero Rojo. Luego volvió a montar, y los dos caballeros se estuvieron mirando desde lo alto de sus jaeces sin decir palabra durante algún rato. Alicia miraba a uno y a otro, bastante desconcertada. «Bien claro está que la prisionera es mía», reclamó al fin el Caballero Rojo. «Sí, pero luego vine yo y la rescaté», replicó el Caballero Blanco. «Pues entonces hemos de batirnos por ella», declaró el Caballero Rojo mientras recogía su yelmo, que traía colgado de su silla y tenía una forma así como la cabeza de un caballo, y se lo calaba. «Por supuesto, guardaréis las reglas del combate, ¿no?», observó el Caballero Blanco mientras se calaba él también su yelmo. «Siempre lo hago», aseguró el Caballero Rojo, y empezaron ambos a golpearse a mazazos con tanta furia que Alicia se escondió tras un árbol para protegerse de los porrazos. Me pregunto, ¿cuáles serán esas reglas de combate?, se dijo Alicia mientras contemplaba la contienda, asomando tímidamente la cabeza desde su escondrijo. Por lo que veo, una de las reglas parece ser la de que cada vez que un caballero golpea al otro, lo derriba de su caballo. Pero si no le da, el que cae es él. Y parece que otra de esas reglas es que han de agarrar sus mazas con ambos brazos, como lo hacen los títeres del Guiñol. Y vaya ruido que arman al caer, como si fueran todos los hierros de la chimenea cayendo sobre el guardafuegos. Pero qué quietos que se quedan sus caballos. Los dejan desplomarse y volver a montar sobre ellos como si se tratara de un par de mesas. Otra de las reglas del combate, de la que Alicia no se percató, parecía ser la de que siempre habían de caer de cabeza. Y efectivamente, la contienda terminó al caer ambos de esta manera, lado a lado. Cuando se incorporaron, se dieron la mano y el Caballero Rojo montó sobre su caballo y se alejó galopando.
Una victoria gloriosa, ¿no te parece?, le dijo el caballero blanco a Alicia mientras se acercaba jadeando. Pues no sé qué decirle, le contestó Alicia con algunas dudas. No me gustaría ser la prisionera de nadie. Lo que yo quiero es ser una reina. Y lo serás cuando hayas cruzado el siguiente arroyo, le aseguró el caballero blanco. Te acompañaré para que llegues segura hasta la linde del bosque, pero ya sabes que al llegar allá tendré que volverme, pues ahí se acaba mi movimiento. Muchísimas gracias, dijo Alicia. ¿Quiere que le ayude a quitarse el yelmo? Evidentemente no parecía que el caballero pudiera arreglárselas él solo, pero Alicia lo logró al fin, tirando y librándolo a sacudidas. Ahora sí que puede uno respirar, exclamó el caballero, alisándose con ambas manos los pelos largos y desordenados de su cabeza y volviendo la cara amable para mirar a Alicia con sus grandes ojos bondadosos. Alicia pensó que nunca en toda su vida había visto a un guerrero de tan extraño aspecto. Iba revestido de una armadura de latón que le sentaba bastante mal y llevaba sujeta a la espalda una caja de madera sin pintar de extraña forma, al revés y con la tapa colgando abierta. Alicia la examinó con mucha curiosidad. «Veo que te admira mi pequeña caja», observó el caballero con afable tono. «Es de mi propia invención, para guardar ropa y bocadillos. La llevo boca abajo, como ves, para que no le entre la lluvia dentro». «Pero es que se le va a caer todo fuera», señaló Alicia con solicitud. ¿No se ha dado cuenta de que lleva la tapa abierta? No lo sabía, respondió el caballero mientras una sombra de contrariedad le cruzaba la cara. En ese caso, todas las cosas se deben haber caído fuera y de nada sirve la caja sin ellas. Se sacó la caja mientras hablaba y estaba a punto de tirarla entre la maleza cuando se le ocurrió, al parecer, una nueva idea, y en vez de tirarla, la colgó cuidadosamente de un árbol. ¿Adivinas por qué lo hago?, le preguntó a Alicia. Alicia negó con la cabeza. Con la esperanza de que unas abejas decidan establecer su colmena ahí dentro. Así conseguiría un poco de miel. Pero si ya tiene una colmena o algo que se le parece mucho, colgada ahí de la silla de su caballo, señaló Alicia. Sí, es verdad. Es una colmena excelente, explicó el caballero con voz en la que se reflejaba un poco de descontento. Es de la mejor calidad, pero ni una sola abeja se ha acercado a ella. Y la otra cosa que llevo ahí es una trampa para ratones. Supongo que lo que pasa es que los ratones espantan a las abejas, o que las abejas espantan a los ratones. No sé muy bien cuál de los dos tiene la culpa. Me estaba precisamente preguntando para qué serviría la trampa para ratones, dijo Alicia. No es muy probable que haya ratones por el lomo de un caballo. No será probable, quizá, contestó el caballero. Pero, ¿y si viniera alguno? A mí no me gustaría que anduviera correteando por ahí. Verás, continuó diciendo después de una pausa. Lo mejor es estar preparado para todo. Esa es también la razón por la que el caballo lleva esos brazaletes en las patas. Ah, pero ¿para qué sirven?, preguntó Alicia con tono de viva curiosidad. Pues,
para protegerlo contra los mordiscos de tiburón, replicó el caballero. Es un sistema de mi propia invención. Y ahora, por favor, ayúdame a montar. Iré contigo hasta la linde del bosque. ¿Para qué tienes esa fuente que llevas ahí? Esta es la fuente del pastel, explicó Alicia. Será mejor que la llevemos con nosotros, dijo el caballero. Nos vendrá de perillas si nos topamos con alguna tarta. Ayúdame a meterla en esta bolsa. Esta tarea los entretuvo bastante tiempo, porque a pesar de que Alicia mantuvo muy abierta la boca de la bolsa, el caballero intentaba introducir la fuente tan torpemente que las 2 o 3 primeras veces que lo intentó, se cayó él mismo dentro de la bolsa en vez de la fuente. Es que esto está muy ajustado, como ves, se explicó cuando la consiguieron meter al fin. Y hay tantos candelabros adentro. Y diciendo esto, la colgó de la montura, que ya estaba cargada de manojos de zanahorias, hierros de chimenea y otras muchas cosas más. Espero que lleves el pelo bien asegurado, continuó diciendo una vez que empezaron a marchar. Pues normal, como todos los días, respondió Alicia sonriendo. Ah, no, niña, eso no basta, dijo con ansiedad el caballero. Es que verás, el viento sopla tan fuertemente por aquí y es tan espeso que parece sopa. ¿Y usted no ha inventado algún sistema para impedir que el viento se le lleve el pelo?, preguntó Alicia. No, aún no, replicó el caballero. Pero sí que tengo un sistema para impedir que se me caiga. Ah, pues me interesaría mucho conocerlo. Bueno, verás. Primero se toma un palo bien recto, explicó el caballero. Luego haces que el pelo vaya subiendo por el palo, como se hace con los árboles frutales. Ahora bien, la razón por la que el pelo se cae es porque cuelga para abajo, y ya sabes que nada se puede caer hacia arriba, con que, bueno, todo esto es un sistema de mi propia invención. Puedes probarlo si quieres. No sonaba demasiado cómodo el sistema, pensó Alicia, y durante algunos minutos caminó en silencio, meditando la idea y deteniéndose cada 2 por 3 para auxiliar al pobre caballero que ciertamente no era muy buen jinete. Cada vez que se detenía el caballo, lo que sucedía muy a menudo, se caía por delante, y cada vez que el caballo arrancaba de nuevo, lo que generalmente hacía de manera bastante súbita, se caía por la grupa. Por lo demás, se las arreglaba bastante bien, salvo por el vicio que tenía de caerse por uno u otro lado del caballo de vez en cuando, y como le daba por hacerlo generalmente por el lado por el que Alicia iba caminando, muy pronto ésta se dio cuenta de que lo mejor era no ir andando demasiado cerca del caballero. Me temo que no ha tenido usted ocasión de ejercitarse mucho montando a caballo, se aventuró a decir Alicia mientras lo auxiliaba después de su quinta y aparatosa caída. Al oír esto, el caballero puso una cara de considerable sorpresa y quedó un tanto ofendido. ¿Y por qué se te ocurre decirme eso ahora?, preguntó mientras se encaramaba nuevamente sobre su montura, agarrándose de los pelos de Alicia con una mano para no desplomarse por el otro lado. Bueno, porque la gente no se cae con tanta frecuencia del caballo cuando tiene algo de práctica. Pues yo
tengo práctica más que suficiente, declaró gravemente el caballero. Más que suficiente. A Alicia no se le ocurrió otra cosa mejor que decir a esto que... ¿De veras? Es verdad que lo dijo tan cordialmente como pudo. Después de esto, continuaron avanzando en silencio durante algún rato. El caballero, con los ojos cerrados, mascullando cosas ininteligibles, y Alicia, esperando la siguiente caída. El gran arte de la equitación, empezó a declamar de golpe el caballero, con resonante voz y gesticulando con el brazo derecho mientras hablaba. Estriba en mantenerse, pero aquí la frase se detuvo tan súbitamente como había comenzado, pues el caballero cayó pesadamente de cabeza precisamente en medio del sendero por el que iba caminando Alicia. Esta vez ella se asustó de veras y por ello, mientras lo levantaba, le dijo con voz inquieta: «Espero que no se haya roto ningún hueso, ninguno que valga la pena mencionar», repuso el caballero como si no le importara quebrarse 2 o 3 huesos. El gran arte de la equitación, como te estaba diciendo, estriba en mantenerse adecuadamente en equilibrio. De esta manera, como te voy a demostrar. Dejó caer las riendas y extendió ambos brazos para mostrarle a Alicia lo que quería decir, y esta vez se cayó cuán largo era y de espaldas bajo las patas del caballo. «Yo tengo práctica más que suficiente», continuaba repitiendo todo el tiempo, mientras Alicia lo ayudaba a ponerse en pie. «Práctica más que suficiente». «Bueno, esto un poco que se pasa de la raya», le dijo Alicia, perdiendo esta vez toda su paciencia. «Lo que usted tendría que tener es un caballo de madera con ruedas. Eso es lo que necesita usted». «Ah, sí. ¿Es que ese género equino cabalga con suavidad?», le preguntó el caballero con un tono que revelaba un gran interés, y se agarró firmemente al cuello de su caballo justo a tiempo para salvarse de una nueva y ridícula caída. Bueno, al menos mucho más suavemente que este caballo de carne y hueso, exclamó Alicia dando un pequeño chillido de la risa que le estaba dando todo ello, a pesar de los esfuerzos que hacía por contenerla. «Voy a conseguirme uno», se dijo pensativo el caballero. «Uno o 2 o varios». Después de esto se produjo un corto silencio y luego el caballero rompió de nuevo a hablar. «Tengo un considerable talento para inventar cosas y no sé si habrás observado que la última vez que me levantaste del suelo estaba así como algo preocupado». «Sí, desde luego», contestó Alicia. «Me pareció que había puesto usted una cara bastante seria». «Bueno, sí, es que precisamente entonces estaba inventando una nueva manera para pasar por encima de una cerca. ¿Te gustaría saber cómo?» «Sí, la verdad que me gustaría muchísimo». «Bueno, te diré cómo se me ocurrió la idea. Mira, me dije a mí mismo, la única dificultad está en los pies, pues la cabeza ya está por encima de la cerca. Así pues, primero coloco la cabeza por encima de la cerca, y así queda asegurada ya esta a suficiente altura. Y luego me pongo cabeza abajo, y entonces son los pies los que quedan a suficiente altura, como verás. Y de esta forma paso la cerca. ¿Comprendes?» «Sí, supongo que sí, que lograría pasar la cerca después de semejante operación», asintió Alicia pensativamente. «Pero ¿no cree usted que resulta algo complicado de ejecutar eso?» «Bueno,
No lo he probado aún, declaró con gravedad el caballero. Así que no te puedo asegurar, pero me temo que sí, que algo difícil sí sería. El darse cuenta de esto pareció molestarle tanto que Alicia se decidió a cambiar apresuradamente de tema. «Qué curioso yelmo el suyo», dijo, prodigando alegría. «¿Es también un invento suyo?» El caballero posó orgullosamente la vista sobre su yelmo, el cual iba colgado de la silla. «Sí», asintió, «pero he inventado otro, mejor aún que este. Uno en forma de un pan de azúcar. Con aquel yelmo puesto, si me sucedía eso de caer del caballo, yo daba inmediatamente con el suelo, puesto que en realidad caía muy poco porque enseguida tocaba el suelo con el yelmo, ¿comprendes? Claro que siempre existía el peligro de caer dentro del yelmo, desde luego. Bueno, y eso me sucedió una vez. Y lo peor del caso fue que antes de que pudiera salir yo de nuevo, llegó el otro caballero blanco, porque hay otro caballero blanco, y se lo puso creyendo que era el suyo. El caballero describía esta escena con tanta seriedad que Alicia no se atrevió a reírse. «Me imagino que le habrá hecho a usted daño», comentó Alicia con una voz que le temblaba de la risa contenida. «Porque estaba usted con todo su peso arriba de su cabeza». «Bueno, sí, tuve que darle patadas, por supuesto», explicó el caballero con la misma seriedad. «Y entonces él se quitó el yelmo, pero pasaron horas y horas antes de que yo pudiera salir de ahí dentro. Estaba yo tan apremiado que no había quien me sacara de ahí». «Me parece que lo que usted quería decir es que estaba muy apretado, no apremiado», dijo Alicia. Sí, apremiado por todas partes», insistía el caballero. «Te lo aseguro yo». Y levantó las manos, sacudiendo la cabeza al decir esto. Bastante excitado, y al instante rodó por tierra, acabando de cabeza en una profunda zanja. Alicia corrió al borde de la cuneta para ayudarlo. La caída la había tomado por sorpresa, pues aquella vez el caballero parecía haberse mantenido bastante bien sobre su caballo durante un largo tiempo, y además temía que esta vez sí se hubiera hecho daño de verdad. Sin embargo, y aunque solo podía verle la planta de los pies, se quedó muy aliviada al oír que decía en su tono usual de voz: «Apremiado por todas partes», repetía, «pero fue un descuido por su parte ponerse el yelmo de otro, y con el otro dentro además». «¿Cómo puede usted estar ahí hablando tan tranquilo como si nada, con la cabeza para abajo?», preguntó Alicia mientras lo arrastraba por los pies y amontonaba sus enlatados miembros al borde de la zanja. El caballero pareció quedar muy sorprendido por la pregunta. «¿Y qué más da dónde esté mi cuerpo?», dijo. «Mi cabeza sigue funcionando todo el tiempo. De hecho, he comprobado que cuanto más baja tengo la cabeza, más invenciones se me van ocurriendo. Ahora, que la vez que mejor lo hice», continuó después de una pausa, «fue cuando inventé un budín mientras comíamos la entrada de carne». «Ah, con tiempo suficiente para que se lo sirvieran al siguiente plato. Eso sí que se llama pensar rápido», dijo Alicia. «Bueno, no fue el siguiente plato», dijo el caballero lentamente, con la voz un tanto retenida. «No, desde luego que no lo sirvieron después del otro, no.
Bueno, entonces quizás lo servirían al día siguiente, porque supongo que no iban a comer 2 budines en la misma cena. Bueno, no. La verdad es que tampoco apareció al día siguiente, repitió el caballero igual que antes. Ni tampoco al otro día. En realidad, continuó agachando la cabeza y bajando cada vez más la voz. No, y la verdad es que no creo que ese budín sea cocinado jamás. Y sin embargo, como budín, ¡qué invento más extraordinario! A ver, ¿de qué estaba hecho ese budín según su invento?, le preguntó a Alicia con la esperanza de animarlo un poco, pues el pobre caballero parecía que aquello lo estaba deprimiendo bastante. Bueno, para empezar, con papel secante, contestó el caballero dando un gemido. Y me temo que eso no quedaría bien así solo, pero no tienes idea de cómo cambia al mezclarlo con otras cosas. No sé, tales como pólvora y pasta de sello, pero bueno, tengo que... Terminó, pues acababan de llegar al linde del bosque. A Alicia se le reflejaba el asombro en la cara. No podía menos que pensar en semejante budín. «Estás triste», dijo el caballero con voz inquieta. «Déjame que te cante una canción para que te alegre». «¿Es muy larga?», preguntó Alicia, pues había oído demasiada poesía aquel día. «Sí, es larga», confesó el caballero. «Pero es tan hermosa. Todo el que me la ha oído cantar, o se le han saltado las lágrimas, o si no, ¿qué?», insistió Alicia, pues el caballero se había quedado cortado de golpe. «O si no, no se les ha saltado nada. Esa es la verdad. La canción la llaman Ojos de Bacalao». «Ah, con que ese es el nombre de la canción», dijo Alicia, intentando dar la impresión de que estaba sumamente interesada. No comprendes», corrigió el caballero con no poca contrariedad. «Así es como la llaman, pero su nombre en realidad es Un anciano viejo. «Bueno, entonces debo decir que así es como se llama la canción», se corrigió a su vez Alicia. No, tampoco. Eso ya es otra cosa. La canción se llama De esto y de aquello, pero es solo como se llama, ya sabes. «Bueno, pues, entonces, ¿cuál es esa canción?», preguntó Alicia, que ya estaba completamente desconcertada. «A eso iba», respondió el caballero. «En realidad, la canción no es otra que Posado sobre una cerca, y la música es de mi propia invención». Y diciendo esto, detuvo su caballo y dejó que las riendas cayeran sueltas por su cuello. Luego empezó a recitar, marcando el tiempo lentamente con una mano. Una débil sonrisa iluminaba su cara bobalicona, como si estuviera gozando con la música de su propia canción. De todas las cosas extrañas que Alicia vio durante su viaje a través del espejo, esta fue la que recordaría luego con mayor claridad. Años más tarde, podía aún revivir toda aquella escena de nuevo, como si hubiera sucedido el día anterior. Los suaves ojos azules y la cara bondadosa del caballero, los rayos del sol poniente brillando por entre sus pelos venerables y destellando sobre su armadura, con un fulgor que llegaba a deslumbrarla, el caballo moviéndose tranquilo de aquí para allá, las riendas colgando del cuello,
paciendo la hierba a sus pies y las sombras oscuras del bosque al fondo. Todo ello se le grabó a Alicia en la mente como si fuera un cuadro, mientras se recostaba contra un árbol, protegiéndose con la mano los ojos del sol, y observaba a aquella extraña pareja, oyendo medio en sueños la melancólica música de esa canción. Solo que la música no es uno de sus inventos, se dijo Alicia. Es la melodía de la canción My Heart and Lute, y se quedó callada, oyendo con la mayor atención, pero todavía no se le asomaba ninguna lágrima a los ojos. Te contaré todo lo que pueda. Hay poco que relatar. Vi una vez a un viejo, muy viejo, sentado sobre un valladar. «¿Quién eres, anciano?», le pregunté. «¿Y qué haces para vivir?». Y su respuesta en mi cabeza filtré como agua por un tamiz. «Busco mariposas», me dijo, «que entre el trigo estén durmiendo, y hago con ellas empanadas y por las calles las vendo. Se las vendo a los hombres que en tempestuosos mares navegan, y así es como gano unos cobres, aunque una miseria me pagan». Pero yo no entendí lo que dijo, pues yo tramaba un plan muy singular de teñirme los bigotes de verde y ocultarlos sin cesar con un abanico tan grande que los pudiera tapar. Y así, sin saber qué responder a lo que contó el anciano, «Vamos, dime de qué vives», le grité sin vacilar, y para que hablara pronto, le di un golpe singular. Continuó el relato con voz tranquila. «Voy siguiendo mi sendero, y cuando un arroyo encuentro allá arriba en la montaña, le prendo fuego al momento, y de allí hacen una cosa que llaman aceite macassar, pero apenas 2 peniques y medio me suelen dar». Pero yo no entendí lo que dijo, porque yo estaba pensando en una manera de alimentarme de mantecados para así comprobar día a día que un poco había engordado. De un lado a otro lo agité hasta que su cara se puso azul. «Vamos, dime de qué vives», le grité, «y cómo llenas tu baúl». Dijo: «Cazo ojos de abadejo entre los brezos brillantes, y los vuelvo botones de chaleco trabajando en las noches errantes. Y no los vendo por oro, ni por monedas radiantes, sino por medio penique de cobre, y con eso sigo adelante. A veces busco panes con manteca escondidos bajo el suelo, o preparo trampas para cangrejos con gran paciencia y esmero. A veces busco por los prados ruedas de coche de alquiler, y así es como gano mi fortuna», me guiñó un ojo al responder. «Y con muchísimo gusto he de brindar, si es menester, por la noble salud de su excelencia también». Lo oí entonces, pues acababa de terminar mi plan para evitar que el puente de Menai se oxidara hirviéndolo en vino y champán. Le agradecí mucho que me contara cómo obtenía su riqueza, pero sobre todo por su noble deseo de brindar por mi grandeza. Y ahora, si alguna vez por casualidad meto mis dedos en pegamento o calzo locamente un pie derecho en un zapato izquierdo, o si dejo caer sobre mi dedo del pie un peso muy pesado, lloro porque me recuerda tanto
a aquel anciano amado, cuya mirada era apacible y pausado su hablar, cuyo cabello era tan blanco como la nieve invernal, cuyo rostro recordaba a un cuervo con ojos de brasa al brillar, que parecía afligido por penas imposibles de nombrar, que mecía su cuerpo de uno a otro lado, que murmuraba en voz baja como si la boca de engrudo se le hubiera llenado, que resoplaba como un búfalo cansado. Aquel anciano que hube de encontrar una tarde del verano pasado, sentado sobre un valladar. Al llegar a las últimas palabras de la balada, el caballero recogió las riendas y volvió la cabeza de su corcel por el camino por donde habían venido. «Solo te quedan unos metros más», dijo, «bajando por la colina y cruzando el arroyuelo aquel. Entonces serás una reina. Pero antes te quedarás un poco aquí para decirme adiós, ¿no?», añadió al ver que Alicia volvía la cabeza muy ansiosa en la dirección que le indicaba. «No tardaré mucho. Podrías esperar aquí y agitar el pañuelo cuando llegue yo a aquella curva. Es que, ¿comprendes? Eso me animaría un poco». «Pues claro que lo esperaré», le aseguró Alicia. «Y muchas gracias por venir conmigo hasta aquí, tan lejos. Y por la canción, me gustó mucho». «Espero que sí», dijo el caballero con algunas dudas. «No lloraste tanto como había supuesto». Y diciendo esto, se dieron la mano y el caballero se alejó pausadamente por el bosque. «Supongo que no tardaré mucho en perderle de vista», se dijo Alicia, viéndolo alejarse. «Allá va, derecho y se cae de cabeza, como siempre. Sin embargo, vuelve a montarse en la silla con bastante facilidad. Debe ser por la cantidad de cosas que cuelgan alrededor del caballo». Así seguía hablando consigo misma mientras contemplaba al caballo avanzar plácidamente por el camino y al caballero cayéndose, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Después de la cuarta o quinta caída, llegó al recodo y entonces la niña agitó el pañuelo y aguardó hasta que el caballero desapareciese de su vista.
Espero haberle dado ánimos, dijo, dando media vuelta para descender la colina. Y ahora, a por el último arroyo y a ser reina. ¡Qué bien suena! Unos pocos pasos la llevaron hasta la orilla del arroyo. «Por fin, la octava casilla», exclamó cruzándolo de un salto y dejándose caer para descansar sobre un prado tan blando como el musgo, salpicado aquí y allá por pequeños macizos de flores. ¡Ay, qué contenta estoy de haber llegado! Pero, ¿qué es esto que tengo en la cabeza?, exclamó consternada y llevándose las manos a un objeto muy pesado que ceñía muy apretado su frente. ¿Cómo puede haber llegado aquí sin que yo me haya dado cuenta?, se preguntó a sí misma mientras se lo quitaba y lo ponía sobre sus rodillas para ver lo que era. Y era una corona de oro.